Muy buenas tardes. Cordial saludo a los estudiantes del nivel segundo de básica. En la clase 26 les presento que se denomina variaciones proporcionales. El objetivo de la clase es comprender situaciones de variación proporcional, ya en especial de proporcionalidad directa. Bueno, ¿cómo se determinan las pulgadas de un televisor? Así como los clavos, las maderas y otros materiales, los televisores también se miden en pulgadas. La medida pulgada se utiliza en los televisores para indicar la medida de la pantalla, pero considerando la diagonal, ¿ya? Si usted toma, por ejemplo, no sé, una regla o una wincha, ¿verdad? Un televisor de 32 pulgadas quiere decir que de aquí hasta aquí en diagonal mide 32 pulgadas. Ahora, una pulgada es una unidad de medida del sistema de medición inglés y equivale aproximadamente a 2,5 centímetros. Por lo tanto, ¿a cuánto equivale 32 pulgadas? ¿Ya? Bueno, hay distintas formas de sacarlo. Aquí, por ejemplo, les proponemos una, ¿verdad?, de manera como proporción, la que es la clase, que es el objetivo de la clase. Entonces, una pulgada equivale a 2,5 centímetros, como 32 pulgadas, X. Entonces, y aquí yo despejo esto, multiplico cruzado y dividido por el antecedente de la primera fracción, por así decirlo. Entonces, 32 por 2,5, 80. 80 por 1, 80. O sea, 80 centímetros. Por lo tanto, yo puedo decir que 32 pulgadas equivalen a 80 centímetros. Ya, observe el siguiente ejemplo. La señora Alicia es una microempresaria y como tal ocupa frecuentemente el teléfono para llamar a sus clientes. Su plan telefónico es el siguiente. Complete la tabla con el costo de las llamadas, según la duración de segundos. Ya, observando la tabla, comprobamos que si un segundo de llamada telefónica cuesta 2,5, ¿ya? 2,5 pesos. 2 segundos costarán el doble, 3 segundos el triple, sucesivamente. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Cuando las variables aumentan o disminuyen sus valores en la misma medida, se habla de relación proporcional. ¿Ya? Claro, porque aquí, ¿qué es lo que quiere esto? Ustedes lo pueden realizar. ¿Qué quiere decir esto, mejor dicho? Que si van aumentando los segundos, obviamente va a ir aumentando el costo de la llamada, ¿no es cierto? Si un segundo vale 2,5 pesos, 2 segundos valdrá 5, 3 segundos valdrá, ¿verdad?, 7,5 y así, ¿ya? Es decir, a más segundos, más dinero se gasta. Eso se llama proporción directa. Bueno, cuando una variable aumenta o la otra disminuye su valor, o disminuye su valor, ¿verdad? Y la otra aumenta o disminuye, en la misma proporción hablamos de proporción directa. Es decir, si una aumenta y la otra aumenta, o la otra disminuye y la otra disminuye. ¿Ya? Eso es proporción directa. Lo que acabamos de señalar, ¿no es cierto? A más tiempo dura la llamada, más costo. Por lo tanto, proporción directa. En todos los pares de valores de las variables, el cociente es el mismo. En este caso, 2,5 es la constante de proporcionalidad de esta relación numérica. Ya, 2,5. Claro. ¿Ya? Esa es la constante. ¿Por qué? Porque constante sería el valor del segundo. ¿Ya? El valor del segundo. Y es 2,5. Entonces, eso, ¿verdad? Esa constante va a ser multiplicada por en este caso, la variable que va cambiando, digamos. En este caso, esto, el número de segundos. El costo por segundo es el mismo, por eso es constante, se mantiene igual. ¿Qué es lo que varía? El número de segundos. Entonces, ese distinto valor del número de segundos, ¿verdad? Usted lo tiene que multiplicar por la constante, en este caso 2,5. Y así me va dando. Un segundo, 2,5. 2 segundos, ¿ya? 2 por 2,5, 5. 3 segundos, 3 por 2,5, 7,5, y así. La unidad de fomento. Al establecer la equivalencia entre la unidad de fomento y su valor en pesos, también encontramos que estas variables se relacionan. Esta casa tiene un precio de 1.500 UF. ¿Cómo podemos saber su valor en pesos? Si don Patricio tiene 25 millones de pesos al comprarla, ¿le alcanza con ese dinero? ¿Le sobra cuánto? En primer lugar, debe saber que el UF cambia a diario de valor en pesos. Por ejemplo, ahora cuando estoy configurando esta guía, ¿verdad? La OF tiene un valor de 28.696 pesos. Esto es el 1 de julio del 2020. Si la casa vale 1.500 pesos, ¿ya? La UF, ¿cierto? 20.500 UF, ¿ya? A la fecha citada, su valor de pesos será 28.696 por 1.500, ¿cierto? Claro, porque si la casa vale
1.500 UF y cada UF vale 28.696 pesos, ¿no es cierto? El total de la casa son 43.044.000 pesos. ¿Ya? 43.044.000 pesos. Ahora, don Pachito tenía 25 millones. 25 millones. Por lo tanto, ¿verdad? No le alcanza para comprar dicha casa. Le falta todavía, hay harto, 18 millones. ¿Ya? La unidad de fomento es una unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo con la inflación. Fue creado durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, mediante el decreto 40 del 20 de enero de 1967, Ministerio de Hacienda. Su finalidad original era la revalorización de ahorros de acuerdo con las variaciones de la inflación, permitiendo que el dinero ahorrado en bancos y cajas mantuvieran su poder adquisitivo. Posteriormente, su uso se extendió fundamentalmente al sistema crediticio, ¿ya? Originalmente la UEF estaba pensada para estimular el ahorro, fíjense. Eso era el sentido original de la UEF. Sin embargo, con el tiempo, más que eso, fundamentalmente la UEF se utiliza en el sistema crediticio, es decir, el tema de las deudas, ¿ya? Crédito hipotecario, muchas veces crédito de consumo, etcétera. Bueno, para reforzar los contenidos, ¿verdad?, de esta clase, les dejamos esos links que están ahí. ¿Ya? Ojalá que les sean de utilidad. Buenas tardes.